Hola, hola, mis apasionados por las novelas turcas. Copyright gusto tenerlos una vez Moon SAQ, en su canal favorito para descubrir las joyas de la televisión superíndice 3N turca. Si son como yo seguramente es tú, N siempre a la caza de ese nuevo drama que los atrape desde el primer capítulo, que los haga reír, llorar y por supuesto, suspirar con esas historias de amor tan intensas y llenas de pasión superíndice 3N que solo los turcos saben crear. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los dramas turcos que prometen enamorarnos en 2025. Que aún falta un poco, pero ya hay rumores, noticias y avances que nos dan una idea de lo que nos espera el superíndice 3 Simo o más menos o. Vamos a explorar esas producciones que tienen el potencial de convertirse en nuestros nuevos favoritos, esas historias que nos mantendrán pegados a la pantalla, semana tras semana, esperando el superíndice 3º episodio. Pero antes de sumergirnos en este universo de romance, intriga y pasión superíndice 3N, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas novedades, análisis y recomendaciones sobre el mundo de las novelas turcas. Asu no se perderán de nada y serán los primeros en enterarse de los estrenos esperados. Vamos a unirse a nuestra comunidad de amantes de los dramas turcos. Ahora vamos al grano. Como saben, la industria televisiva turca estuvo en constante evolución superíndice 3N, siempre buscando nuevas superíndice 3 mulas para conquistar al público. Y si hay algo que los turcos saben hacer muy bien, es contar historias de amor que nos tocan el corazón superíndice 3N. Por eso en 2025 podemos esperar una buena dosis de romance, pero también copyright N de drama, intriga, comedia y hasta toques de fantasía. Uno de los rumores que Moon S Fuerza ha tomado es el de una nueva serie protagonizada por, redoble de tambores, Can Yaman. Asu como lo oyen. Parece que el Galur N turco despú copyright S de su exitosa participación superíndice 3N en otros proyectos internacionales. Estará preparando su regreso a la televisión superíndice 3N turca con una historia que promete ser diferente a todo lo que ha hecho antes. Aún no hay muchos detalles, pero se habla de un drama superíndice 3 rico con tintes de aventura y romance, ambientado en la eucondiéresis copyright poca otomana. Imagunense a Can Yaman con trajes de eucondiéresis copyright poca, batallando por el amor de una hermosa princesa y defendiendo su honor en medio de intrigas palaciegas. Suena simplemente espectacular. Por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad y se las haremos saber de inmediato. La sola idea de Can Yaman de vuelta en la televisión superíndice 3N turca ya genera una enorme expectativa. Recordemos su impacto en series como Erken Zikuay y Dolunay. Su carisma, su talento para la comedia y su innegable atractivo lo convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno global. Y ahora, con este posible drama superíndice 3 rico, podremos ver una faceta diferente de Yaman, una Moon S seria y dramática, pero sin duda, igualmente cautivadora. Se rumorea que el papel fue escrito pensando en él, aprovechando su madurez actoral y su presencia imponente. Los fans ya están imaginando los vestuarios, los escenarios grandiosos y por supuesto, las escenas de amor apasionadas que seguramente protagonizará. Además, la ambientación superíndice 3N en la eucondiéresis copyright poca otomana es un gancho irresistible. Los dramas superíndice 3 ricos turcos, como Muteayem YZYL, han tenido un eucondiéresis copyright sito arrollador, gracias a sus intrigas palaciegas, sus personajes complejos y sus espectaculares recreaciones de eucondiéresis copyright pocas pasadas. La combinación superíndice 3N de Can Yaman con este copyright nero podrá ser explosiva. Se habla de que la serie se centrará en un sultán joven y rebelde, que debe luchar contra enemigos internos y externos para proteger su reino. Y en medio de esta lucha encontrará el amor en una princesa de otro reino, un amor prohibido que pondrá en peligro su poder y su vida. Simplemente irresistible. Otro proyecto que ha generado mucha expectativa es una serie de eucondiéresis copyright poca producida por Ayapim, la misma productora de eucondiéresis copyright sitos como Amor Eterno y Cara para Aik. En este caso se trata de una adaptación superíndice 3N de una famosa novela turca que cuenta la historia de una familia adinerada que se ve envuelta en un escándalo político. La serie promete ser un drama intenso y lleno de giros inesperados, con un elenco de lujo y una producción superíndice 3N impecable.
Aunque aún no se han revelado los nombres de los actores, se rumorea que podrán participar algunas de las estrellas Mood-S importantes de la televisión superíndice 3N turca. Asu que mantengan los ojos bien abiertos porque seguramente esta será una de las series Mood-S comentadas del 2025. Ayapim es sinónimo de calidad en la televisión turca. Sus producciones se caracterizan por sus guiones inteligentes, sus personajes bien desarrollados y su alta calidad tu copyright nica. Por eso esta nueva serie de con diéresis copyright poca genera tanta expectativa. La adaptación superíndice 3N de una novela famosa es una apuesta segura, ya que cuenta con una base de fans ya establecida. El escándalo político como telón de fondo promete intrigas, traiciones y luchas de poder. Y el elenco de lujo, aunque aún no se ha confirmado, nos hace soñar con ver a nuestras estrellas favoritas en nuevos roles. Se especula con la participación de actores como Quantatl, Beren Saat o Tuba Büyüküstün, nombres que ya son sinónimo de con diéresis copyright sito internacional. Imaginen a Quantatl interpretando a un poderoso hombre de negocios envuelto en un escándalo, o a Beren Saat como una mujer fuerte y decidida que lucha por proteger a su familia. Sería un verdadero lujo. La serie promete explorar temas como la ambición, la corrupción, la lealtad y el amor en tiempos de crisis. Se espera que la producción sea grandiosa, con escenarios impresionantes, vestuarios de con diéresis copyright poca detallados y una banda sonora que nos transporte a ese mundo de intrigas y pasiones. Prepárense para engancharse desde el primer episodio. Pero no todo será drama y con diéresis copyright poca. También copyright N hay proyectos de comedia romántica que prometen hacernos reír a carcajadas. Uno de ellos es una serie protagonizada por Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas turcas. En esta ocasión superíndice 3N, Demet interpretará a una joven que trabaja como organizadora de bodas y que, iru superíndice 3 únicamente, no cree en el amor. Sin embargo, su vida dará un giro inesperado cuando conozca a un apuesto abogado que la hará cuestionar sus propias convicciones. La serie promete ser fresca, divertida y llena de momentos adorables, perfecta para esos días en los que solo queremos relajarnos y disfrutar de una buena historia de amor. Demet Özdemir es una garantía de con diéresis copyright sito en el GEU copyright nero de la comedia romántica. Su carisma natural, su sentido del humor y su química en pantalla la han convertido en una de las actrices más queridas por el público. Su personaje como organizadora de bodas que no cree en el amor tiene un gran potencial CEU superíndice 3 mico. Imaginen las situaciones divertidas y los enredos amorosos en los que se verá envuelta. Y el encuentro con el apuesto abogado que la hará cuestionar sus convicciones promete ser el inicio de una historia de amor llena de chispas y momentos inolvidables. Se rumorea que el actor que interpretará al abogado será un rostro nuevo en la televisión turca, lo que genera aún más expectativa. La serie promete ser ligera, entretenida y llena de momentos adorables, perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de una buena dosis de romance y humor. Prepárense para reír a carcajadas y suspirar de amor. Y hablando de comedias románticas, no podemos dejar de mencionar el nuevo proyecto de Kerem Bürsin, el Galut N que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su papel en Love is in the Air. En esta ocasión superíndice 3N, Kerem interpretar a un famoso chef que regresa a su ciudad natal para abrir un restaurante. Ayu conocer a una joven panadera que suele más menos a contener su propio negocio. Entre ellos surgir una fuerte competencia, pero también copyright N una irresistible atracción superíndice 3N. La serie promete ser una delicia para los amantes de la comida y del romance, con escenas llenas de sabor y pasión superíndice 3N. Kerem Bürsin dejó una huella imborrable en el corazón de los fans con su papel de Serkan Bolat en Love is in the Air. Su carisma, su atractivo y su talento para la comedia lo convirtieron en un icono de las comedias románticas turcas. Ahora, con este nuevo proyecto como chef famoso, promete volver a enamorarnos. La idea de verlo en la cocina, creando platos deliciosos y conquistando a la protagonista con su sabor y su encanto, es simplemente irresistible. La historia de amor entre el chef famoso y la panadera que sueña con tener su propio negocio tiene todos los ingredientes para ser un con diéresis copyright sito. La competencia entre ellos generará momentos divertidos y tensos, pero la atracción inevitable que sentirán el uno por el otro promete ser el inicio de una historia de amor llena de pasión y sabor. La serie seguramente incluirá escenas espectaculares de cocina, con platos deliciosos y postres irresistibles, que harán agua a la boca de los espectadores.
Prepárense para disfrutar de una comedia romántica llena de sabor y pasión. Pero ojo que no solo hay proyectos con actores ya consagrados. También Copyright N hay nuevas caras que están listas para conquistar la pantalla. Uno de los nombres que se suenan es el de una joven actriz llamada Elif Doyan, que ha participado en varias series secundarias y que ahora tendrá la oportunidad de protagonizar su propio drama. Se dice que Elif tiene un talento innato y una gran química en pantalla, por lo que podrá convertirse en la Superíndice 3 gran estrella de la televisión Superíndice 3N turca. Estaremos muy atentos a su trayectoria porque creemos que tiene mucho potencial. La industria televisiva turca siempre está buscando nuevos talentos, y Elif Doyan parece ser una de las promesas más interesantes. Aunque ha participado en series secundarias, se rumorea que su talento y su carisma han llamado la atención de varios productores. Su posible protagónico en un nuevo drama podría ser el trampolín que necesita para convertirse en una estrella. No hay muchos detalles sobre el proyecto en el que participaría Elif, pero se especula que podría ser un drama romántico con toques de misterio. Se dice que Elif tiene una gran capacidad para transmitir emociones y que su química en pantalla es muy potente. Estaremos atentos a su trayectoria y les mantendremos informados sobre sus próximos proyectos. Quién sabe, quizás estemos ante la Superíndice 3 gran estrella de la televisión turca. Además de estos proyectos individuales, también Copyright N hay rumores sobre colaboraciones entre productoras que podrán dar como resultado series aún ambiciosas. Se habla de una posible alianza entre Teams y B Productions y O3 Media, dos de las productoras importantes de Turquía, para crear una serie de fantasía inspirada en la mitología turca. La serie contará la historia de un grupo de Superíndice 3 venes con poderes especiales que deben proteger al mundo de una antigua amenaza. Si este proyecto se concreta, podríamos estar ante una de las series espectaculares de la televisión Superíndice 3N turca, con efectos especiales impresionantes y una trama llena de misterio y aventura. La posible colaboración entre Teams y B Productions y O3 Media es una noticia emocionante para los fans de las series turcas. Ambas productoras son conocidas por su alta calidad y su capacidad para crear historias adictivas. La idea de una serie de fantasía inspirada en la mitología turca es innovadora y prometedora. Imaginen un mundo lleno de dioses antiguos, criaturas mágicas y héroes legendarios. La serie contaría la historia de un grupo de jóvenes con poderes especiales que deben unirse para proteger al mundo de una antigua amenaza. La trama estaría llena de misterio, aventura y romance con efectos especiales impresionantes y una banda sonora épica. Este proyecto podría ser un punto de inflexión para la televisión turca, que se atrevería a explorar nuevos copyright neros y a competir con las grandes producciones internacionales. Crucemos los dedos para que este proyecto se haga realidad. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las series que ya en emisión Superíndice 3N y que seguramente seguirú dando de copyright hablar en 2025. Hablamos de con diéresis copyright sitos como Teaquilat, una serie de acción Superíndice 3N y espionaje que ha conquistado al público con sus emocionantes tramas y sus personajes carismáticos. Geunulday, un drama familiar que nos muestra la vida de un grupo de amigos en un pueblo de Anatolia, y Kuruluay Osman, la continuación Superíndice 3N de la exitosa serie Diriliay, Ertuğrul, que nos cuenta la historia de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Estas series tienen una gran base de fans y seguramente seguirú liderando los rankings de audiencia en 2025. Estas series ya han demostrado su capacidad para mantener al público enganchado con sus tramas emocionantes, sus personajes carismáticos y su alta calidad de producción. Teaquilat seguirá ofreciendo acción y espionaje de alto nivel. Geunulday continuará emocionando con sus historias de amor y amistad en un entorno rural, y Kuruluay Osman seguirá explorando la historia del Imperio Otomano con su drama épico y sus batallas espectaculares. Prepárense para seguir disfrutando de estas series que ya son un clásico de la televisión turca. En resumen, mis queridos amantes de los dramas turcos, el 2025 se presenta como un aún más menos o lleno de sorpresas y emociones. Tenemos el posible regreso de Can Yaman a la televisión Superíndice 3N turca, adaptaciones de famosas novelas, comedias románticas con nuestros actores favoritos, nuevas caras que prometen conquistar la pantalla y hasta proyectos de fantasía inspirados en la mitología turca. Definitivamente hay mucho que esperar. Ahora que hemos explorado juntos los dramas turcos que nos enamoraron en 2025,
quiero agradecerles por acompañar más menos arme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para descubrir nuevos proyectos que les interesen. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. Copyright, ¿les parecen estos proyectos? ¿Le es el que les emociona? ¿Hay algún actor o actriz que les gustaría ver protagonizando una nueva serie? Díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber les son sus gustos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Asu no se perder de nada. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Que tengan un día lleno de amor y dramas turcos. Adiós Superíndice 3S.